Imagina la escena. Un camión cargado hasta los topes, 30 toneladas de mercancía empujando desde atrás, la pendiente cada vez más pronunciada y el pedal de freno respondiendo cada vez menos. No menos de golpe, menos de forma gradual, casi imperceptible al principio. El olor llega primero. Ese olor a goma quemada y metal caliente que cualquier conductor de larga distancia reconoce antes de que su cabeza termine de procesar lo que significa. Luego el pedal se pone esponjoso. Y al fondo de la pendiente, cruzando la carretera, hay un tren de carga. Sin espacio para detenerse. Sin margen para nada. Ese momento no es una metáfora. Lo vivió en carne propia el hombre que después cambiaría para siempre la manera en que un camión pesado baja una montaña. Pero para entender por qué ese instante importa tanto, hay que entender primero el problema que lo hizo inevitable. Cuando el motor diésel entró con fuerza en el transporte comercial, durante los años 40 y 50, lo transformó todo. Un diésel podía mover más carga, a mayor distancia, con menos combustible que cualquier alternativa anterior. Los operadores lo entendieron rápido. Los pesos brutos subieron. Los remolques crecieron. Un camión que antes movía 12 toneladas ahora movía 27, 32. El problema es que los frenos no recibieron el mismo memorándum. Los mismos tambores que habían sido suficientes para un camión ligero de posguerra ahora tenían que controlar vehículos que pesaban lo que pesan 32 automóviles de familia apilados uno encima de otro, bajando una sierra a plena carga. Y simplemente no daban la talla. El mecanismo del freno de tambor es sencillo. Presionas el pedal, las zapatas aprietan contra el tambor, y el movimiento del camión se convierte en calor. En llano funciona. En una bajada suave funciona. Pero en un descenso largo, sostenido, con carga máxima, los tambores absorben una cantidad de energía brutal. Toda esa energía se acumula como temperatura. Cuando los tambores superaban los 260 grados... No, espera, estoy leyendo mal. El umbral crítico real en los tambores de la época estaba más cerca de los 280 grados Celsius. A partir de ahí, el material de fricción empezaba a perder agarre de forma progresiva. No de golpe. Gradualmente. El pedal cedía milímetro a milímetro. El olor llegaba a la cabina. Y para cuando el conductor terminaba de entender lo que estaba pasando, llevaba decenas de miles de kilos apuntando cuesta abajo con muy poca capacidad real para pararlos. Esto tiene nombre, brake fad, desvanecimiento de frenos. Y lo que me indigna, después de décadas en este oficio, es que durante años la industria trató esto como un riesgo asumible. Había ejecutivos en despachos con aire acondicionado, ingenieros que diseñaban en papel y se iban a casa a las 6 de la tarde, que sabían perfectamente lo que les pasaba a esos tambores en una bajada del Pirineo o de la Sierra Madre. Lo sabían. Y lo clasificaban como factor operativo, como si el conductor fuera el responsable de compensar con su pericia lo que el sistema no podía hacer por diseño. Mientras tanto, el transportista en el arcén a las 3 de la mañana, con los tambores humeando y el corazón en la garganta, calculaba cuánto le iba a costar ese día perdido. Y daba gracias por estar vivo. El brake fad no era un evento raro ni teórico. Era un riesgo laboral reconocido. Algo de lo que los conductores hablaban en los bares de carretera, algo que planeaban antes de cada bajada difícil, algo que temían con razón. Llevamos años desenterrando lo que la industria prefiere que no sepas. Si eso te parece importante, suscríbete a Secretos de los Gigantes sobre Ruedas y no te pierdas ninguno. Y la industria, claro, intentó encontrar soluciones. Los fabricantes no se quedaron de brazos cruzados. Eso hay que reconocerlo. Desarrollaron revestimientos de freno con mayor resistencia térmica, materiales que aguantaban más temperatura antes de perder eficacia. Un avance real, pero limitado. Porque el problema no era solo el material del revestimiento. Era la cantidad de calor que el sistema tenía que absorber. Y eso dependía del peso del camión, de la longitud de la pendiente, de la velocidad. Variables que nadie controlaba desde el taller. Entonces las flotas empezaron a entrenar a sus conductores con una técnica concreta. Frenos en intervalos cortos y deliberados, nunca presión sostenida. Frenar, soltar, frenar, soltar. Dar tiempo al tambor a disipar el calor entre una frenada y la siguiente. Funciona, pero exige una concentración que, después de 10 horas al volante, no siempre está disponible. Y luego estaba la reducción de marchas. La idea era dejar que el motor absorbiera parte del impulso antes de llegar a la pendiente. Reducir, 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 y que el freno motor hiciera el trabajo pesado.
El problema es que eso en un diésel tiene un límite muy claro. Un motor de gasolina tiene mariposa de admisión. Cuando levantas el pie del acelerador, esa mariposa crea vacío en el colector y ese vacío genera resistencia. El motor frena. Un diésel no tiene eso. No hay mariposa. Cuando levantas el pie, el motor casi no opone resistencia. Es como si desconectaras la transmisión. El camión sigue rodando con casi toda su inercia intacta. Piénsalo un segundo. Estás bajando una pendiente del 8% con 30 toneladas de carga. El freno motor de tu diésel te da una fracción de lo que daría un motor de gasolina equivalente. Y los tambores ya llevan varios kilómetros absorbiendo calor. ¿Qué haces? Algunos conductores hacían lo único que quedaba: parar, detener el camión en el arcén de la pendiente, apagar el motor y esperar. Esperar a que los tambores bajaran de temperatura. Podían ser 20 minutos. Podían ser 40. En invierno, con hielo en la calzada, esa espera tenía su propio riesgo. Pero era eso o seguir bajando con frenos que ya no respondían como debían. Ninguna de estas estrategias resolvía nada. Eran formas de convivir con el problema, no de eliminarlo. Y mientras los conductores aprendían a gestionar el fallo, los camiones seguían engordando. Los motores mejoraban, las cajas de cambio mejoraban, las cargas aumentaban, y el sistema de frenos seguía siendo el mismo concepto de siempre: tambor, zapata, fricción, calor. El sistema de autopistas interestatales de Estados Unidos cambió además las condiciones de operación: pendientes más largas, velocidades más altas, tráfico más denso. Los estudios de finales de los 70 y principios de los 80 documentaron miles de incidentes anuales de camiones sin control en descensos. No accidentes menores. Camiones que perdían los frenos por completo y que dependían de lo que hubiera al final de la bajada para detenerse. Los estados respondieron construyendo rampas de frenado de emergencia. Para 1990, había más de 150 en todo el país. Rampas de arena o grava profunda, diseñadas para que un camión a 60, 70, 80 km por hora sin frenos pudiera enterrar las ruedas y detenerse antes de llegar a la curva, al pueblo, al cruce. 150 rampas. Eso no es una precaución. Eso es una confesión pública. La infraestructura de carretera de la primera potencia mundial admitiendo, en hormigón y grava, que el sistema de frenos de sus camiones fallaba con suficiente regularidad como para necesitar una salida de emergencia cada pocos kilómetros de montaña. El motor desarrollaba unos 300 caballos en las versiones estándar de esa época. No, espera, estoy mezclando datos. En las versiones con turbo de finales de los 70 ya andaban por los 420. Y con esa potencia, con esos pesos, el sistema de frenos seguía siendo el cuello de botella de todo. Lo que me cuesta aceptar, después de tantos años en esto, es la lógica que se aplicó durante décadas: documentar el problema, estudiarlo, construir infraestructura de emergencia para cuando ocurriera, y seguir entrenando conductores para que lo gestionaran mejor. La decisión de fondo era que el conductor absorbiera con su pericia lo que el sistema no podía resolver por diseño. Esa decisión tiene consecuencias que se miden en días perdidos, en cargas dañadas, en vidas que dependían de que el hombre al volante hubiera dormido bien la noche anterior y recordar exactamente cuándo soltar el freno en la curva 4 de la bajada. Porque la historia no termina aquí. La pregunta que me hago: ¿y qué te hago a ti si has conducido camión o has gestionado una flota en rutas de montaña? Es esta. ¿Cuántas veces tomaste una decisión en una bajada que no estaba en ningún manual, que nadie te había enseñado, y que aprendiste solo porque alguien más experimentado te lo contó en un bar de carretera? Escríbelo abajo. Porque esas historias valen más que cualquier estudio técnico. La solución real, cuando llegó, no vino de mejorar los tambores ni de entrenar mejor a los conductores. Vino de cambiar el concepto completo. Cajon Pass, 1931. Grava suelta, pendiente pronunciada, un tren cruzando al final. Clésie Cummins llegó al otro lado de las vías con las manos temblando y el camión humeando. Y en lugar de olvidarlo, lo guardó. Durante más de 20 años cargó con esa imagen. El pedal que respondía cada vez menos. Los tambores calientes que ya no tenían nada que dar. La velocidad que seguía subiendo aunque él quisiera lo contrario. Cuando se retiró en 1955, la pregunta que llevaba dentro desde aquel día en la Ruta 66 seguía sin respuesta. Pero él creía que el motor diésel, el mismo que casi lo mató, tenía la solución escondida en su propio funcionamiento. Y tenía razón. El ciclo de compresión de un motor diésel trabaja con relaciones de hasta 20 a 1.
Eso significa que el pistón sube y aprieta el aire en el cilindro hasta que almacena una energía brutal. Para que te hagas una idea, es como comprimir un resorte del tamaño de un puño hasta dejarlo del tamaño de una moneda, y hacer eso miles de veces por minuto, en cada cilindro, sin parar. En condiciones normales, se inyecta combustible, la mezcla explota, el pistón baja y el motor produce potencia. La pregunta de Cummins fue distinta. ¿Qué pasa si abres la válvula de escape justo en el punto más alto de esa compresión, antes de inyectar el combustible? El motor habrá consumido energía para comprimir el aire, pero no recuperará nada, porque no hay explosión que empuje el pistón hacia abajo. Cada cilindro, en cada ciclo, absorbe energía del movimiento del camión en lugar de añadirla. El motor deja de ser una fuente de potencia. Se convierte en un freno. Y aquí viene lo que cambia todo. Ese freno no tiene tambores. No tiene pastillas. No tiene ningún material de fricción que se caliente, se desgaste o se desvanezca después de 3 kilómetros de bajada. Usa la resistencia que el propio motor ya genera por diseño, y la convierte en fuerza de frenado real, sostenida, sin límite térmico. Cummins patentó la idea, pero su propia compañía no encontró el camino comercial. Así que llegó a un acuerdo con Jacobs Manufacturing, y en 1960 nació la división encargada de convertir ese concepto en un sistema que funcionara de verdad en la carretera. Oficialmente, Jacobs Engine Brake. En la carretera, Jaque Brake. El reto técnico no era pequeño. Había que abrir esa válvula de escape en el momento exacto, en el punto preciso de la carrera de compresión, de forma fiable, en un motor girando a miles de revoluciones por minuto, bajo lluvia, con frío, con carga máxima, en la bajada más larga que puedas imaginar. Ese problema, resolver cuando con precisión milimétrica, fue lo que separó la idea de Cummins de un sistema que realmente salvara vidas. Un motor diésel de 6 cilindros con el Jaque Brake activado puede generar... estoy recordando mal el dato. En las versiones iniciales de producción rondaba los 200 caballos de frenado. En configuraciones posteriores, con motores más grandes y más cilindrada, esa cifra subía considerablemente según las revoluciones. 200 caballos de frenado sostenido es como tener un ancla de barco mediano arrastrando por el asfalto, sin que se caliente, sin que se gaste, sin que falle en el kilómetro 4 de la bajada. Y lo que no cambia en ninguna versión es el principio. Cuanto más cargado el camión y más larga la pendiente, más ventaja tiene este sistema sobre cualquier freno de fricción que hayas podido diseñar. Hay una decisión que este sistema pone en evidencia, y merece decirse sin adornos. Durante décadas, la industria supo que los frenos de tambor tenían un límite térmico real. Lo sabía cualquiera que hubiera bajado una sierra con 40 toneladas encima. Lo sabía el mecánico que cambiaba los tambores quemados. Lo sabía el conductor que llegaba abajo con el corazón en la garganta. La solución existía desde 1960. Pero instalar un Jaque Brake añadía coste al camión, y el coste lo pagaba el fabricante en el precio de venta. Así que durante años, la decisión fue no incluirlo de serie. Esa decisión no la pagó nadie en una sala de reuniones. La pagó el transportista que tuvo que frenar con lo que le quedaba cuando lo que le quedaba ya no era suficiente. Hay historias como esta que no aparecen en ningún folleto de feria ni en ninguna presentación de lanzamiento. Son las que explican por qué las cosas funcionan como funcionan, o por qué durante tanto tiempo no funcionaron mejor. Porque cuando escuches ese sonido característico en una bajada, ese rugido que baja de tono mientras el camión reduce velocidad sin tocar el pedal de freno, ya sabrás lo que hay detrás. Un hombre con las manos temblando al otro lado de unas vías. Y una idea que tardó 25 años en convertirse en metal. Lo que acabas de ver no sale en los folletos del fabricante. Únete a Secretos de los Gigantes sobre Ruedas, suscríbete, y la próxima vez que veas uno de estos en la carretera vas a mirarlo diferente.